El otro día estaba enfadado con las tiendas, pero es que hoy estoy enfadado con vosotros, con aquellas personas que montáis acuarios artificiales, y hoy vengo a deciros que ya no tenéis excusa. Ya no me vale el no, es que es muy caro montar un acuario. No, no es muy caro montar un acuario. Los motivos en el vídeo de hoy. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vengo a echar la bronca. Hoy vengo a sembrar la polémica. Hoy vengo a explicarle a todos aquellos que tengan un acuario como el que estáis viendo en imágenes, se decidan a o bien remodelarlo completamente y hacer algo más natural, acorde con los animales que tiene dentro, o bien a dejar la afición. ¿Por qué? Porque esto, yo creo que en pleno año 2023 que vamos a comenzar, es algo que tendría que estar literalmente perseguido por la policía. No tanto, pero sí que es verdad que vamos a ver aquí pequeñas cosas y ya no hay excusa, chicos. Ya el dinero no es excusa, los niños pequeños no son excusas las novias, no son excusas los novios, no son excusas los primos, hermanos o a quien queráis poner de excusa. Un acuario como el que habéis visto no es bonito, un acuario como el que habéis visto no es gracioso, un acuario como el que habéis visto no es viable ni es recomendado para la vida de nuestros animalitos. ¿Los motivos? En este vídeo. Vale, ¿por qué vengo a hacer este vídeo? El otro día estábamos comentando en un grupo de Telegram que tiene Helio para los miembros de su comunidad. Acuarios GCM tiene una comunidad de miembros, igual que la tía Acuarios 4K, y pues tiene un grupo en Telegram y bueno, pues está comentando pues unos problemas que tuvo con un aficionado que tiene un acuario en su casa y le cedió los peces, le donó los peces para que lo estuviese bien porque tenía que salir de viaje. Y bueno, pues salió el tema del acuario que tenía y la verdad es que era bastante lamentable. Y a raíz de eso pues dije, vamos a hacer un vídeo yo creo para concienciar, ¿no? Vamos a concienciar y vamos a sobre todo a desmitificar las cosas, ¿vale? Mucha gente que empieza en esto de los acuarios se compra un acuario y le mete muchas gravas de colores, le mete plantitas de plástico, le mete decoraciones un poco artificiales. Y a ver, está bien y mal. Yo no soy quien para juzgar lo que me parece un acuario de alguien que se lo monta a su gusto, ¿vale? No soy quien para decirle este acuario es feo, este acuario es bonito, ¿vale? No vengo a juzgar si un acuario es feo o bonito. Vengo a juzgar la calidad de vida que se le da a un pez dentro de un acuario con todo artificial o dentro de un acuario con todo natural, ¿vale? Y sobre todo, vengo a hacer una diferencia. ¿Qué será más caro? ¿Un acuario con todo artificial como el que estamos viendo en imágenes o un acuario con todo natural como el que estamos viendo también en imágenes? Pues os va a sorprender porque os puedo asegurar que un acuario natural como el que estáis viendo es mucho más barato o incluso más barato, vamos a dejarlo así, que uno artificial. Los motivos, vamos a desmenuzarlos, ¿vale? Rápidamente. Por ejemplo, en el acuario artificial, sustrato, pongámosle un acuario de 60 litros, le ponemos 5 kilos de grava. ¿Sabéis cuánto cuesta 5 kilos de grava de colorines? ¿Eh? Más de 40 euros. ¿Sabéis cuánto cuestan 5 kilos de una grava natural como puede ser una arena de sílice para hacer el montaje que estáis viendo en imágenes? Que no necesitan prácticamente sustrato. ¿Sabéis cuánto cuestan 5 kilos? Literalmente menos de 2 euros. O sea, estamos hablando de que un saco de 25 kilos de arena de sílice viene a costar 5 euros a día de hoy. O sea, van por ahí los tiros, ¿vale? Bien, nos vamos. Las plantas, un kit para un acuario de 60 litros de plantitas artificiales nos vienen costando 20 eurazos, como estáis viendo en imágenes. ¿Sabéis cuánto cuesta una tarrinita de musgo o una buena porción de musgo en el mercado a día de hoy? ¿Sabéis cuánto cuesta? 4, 5 euros, 6 euros, depende del musgo que compréis, depende de la tienda que elijáis, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de ese musgo? Que ese musgo se va a expandir, poco a poco se va a ir reproduciendo, vamos a tener musgo para dar, vender y regalar. Por lo tanto, no hay excusa para utilizar plantas naturales, que ahora veremos por qué tendréis que utilizar plantas naturales en vuestros acuarios, ¿vale? ¿Sabéis otras plantas que no requieran muchos conocimientos para todos aquellos que empezáis, para todos aquellos que queréis recomendar este vídeo a esas personas que se están iniciando de forma incorrecta? ¿Sabéis cuánto cuesta una planta de bajos requerimientos como una nubia, como un helecho de Java? Cuestan 4 o 5 euros y son plantas que, insisto, se reproducen y poco a poco vais a tener más plantitas. No es necesario que os gastéis, pues eso, con gastaros 20 euros en plantas, en un montaje inicial, es más que suficiente porque las plantas
se van a ir expandiendo en un acuario de 60 litros, por ejemplo, un acuario perfecto para empezar. Entonces no hay excusa, ¿vale? Como veis, lo demás ya, pues si tenéis un kit con estas plantitas, con la luz que te incluye el kit, con el filtro que te incluye el kit, vas a tener más que de sobra para hacer un montaje correcto. Entonces, estamos en un montaje, ¿vale? Tenemos 3 euros en sustrato, como máximo. Tenemos tronquitos, alguna roca que podemos incluso coger nosotros de nuestro jardín, de un centro de jardinería, los cantos rodados los venden súper baratitos, y montar un acuario natural, estamos hablando de por menos de 30 euros en materiales, 30, 40 euros en materiales, te están montando un acuario completamente natural. En contraposición tenemos el acuario artificial, 40 euros en gravas, 20 en plantas artificiales. ¿Cuánto van ya ahí? 60 euros en un acuario artificial, ¿vale? Un acuario que, bueno, puede ser bonito, le puede gustar al chiquillo, le puede gustar a la chiquilla, le puede gustar al sobrino, a la sobrina, al hermano, a la hermana, al primo, a la prima. Me da igual. Pero tío, es un acuario completamente artificial. Y ahora vamos a la calidad de agua que le va a dar a vuestros animales, que no olvidemos esto, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta. Un acuario se monta para el pez, un acuario se monta para darle la máxima calidad de vida al animal. Es un animal, ¿vale? Recordemos, ahora tenemos aquí unas leyes un poco estrictas que nos van a prohibir muchas cosas y como sigamos haciendo las cosas mal, nos van a prohibir tener peces en los acuarios. Así que, mucha cabeza. ¿Qué te está dando todo lo artificial? Vas a tener plásticos, vas a tener tintes en la grava, que eso se va a ir poco a poco desprendiendo, se va a ir soltando a la columna de agua y el pez lo va a ir poco a poco asimilando y puede llegar incluso a ser tóxico para ellos. No aportan nada, no hay oxigenación del agua a través de la fotosíntesis que te aportan las plantas en un acuario natural. No hay absorción de materias pues de desecho, como pueden ser compuestos nitrogenados por parte de las plantas, por lo tanto no hay una cierta ecología dentro del acuario súper necesaria para la vida de los peces y para la vida correcta de los peces. Es, por así decirlo, un medio totalmente artificial, totalmente, incluso podríamos decir, tóxico en determinados momentos, que no aporta nada bueno al pez. Y ahora bien, por contraposición tenemos el acuario natural. Las plantas siempre van a estar filtrando, siempre van a estar limpiando, siempre van a estar oxigenando ese acuario. Van a darle un toque más estético, un toque más bonito, un toque más natural. Y sobre todo, si estamos hablando de niños pequeños, le podemos enseñar muchísimas más cosas. Un acuario con naturaleza, un acuario con plantas, le podemos enseñar lo que es la fotosíntesis, le podemos enseñar cómo se reproducen ciertos tipos de plantas, le podemos enseñar las funciones que cumplen las plantas en un ecosistema. Hay muchísimas formas de enseñarle con un acuario así. Sin embargo, un acuario artificial, tú al niño lo único que le estás enseñando es mira ahí el pez qué bonito, ay qué chulo que es, vamos a echarle de comer y ya está. El pez, al cabo de 2, 3, 4 semanas o 2 meses, se te acabará muriendo, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de darle la máxima calidad de vida a nuestros peces. Con un acuario artificial no se la vamos a dar, con un acuario natural se la vamos a dar 100%. No necesitáis ser expertos, no necesitáis hacer un montaje de la leche, simplemente con meter todo dentro del acuario y poco a poco ya le daréis forma, vais a tener un acuario con muchísima mayor calidad, vais a disfrutar de este hobby, que es al final también lo importante, disfrutar de esto, ir evolucionando y tener las cosas lo mejor posible. Y sobre todo los peces van a estar en muchísimas mejores condiciones. Y no penséis que, madre mía, claro, pero es que si yo empiezo a meter plantas naturales voy a tener que cuidarlas un montón, voy a tener que podarlas. No, son plantas las que os he recomendado, sobre todo helechos, criptocorines, equinodorus, musgos, todas estas plantitas son plantas de crecimiento muy lento que apenas vais a tener que podar, que apenas vais a tener que abonar con un abono muy simple que venden en el mercado. Las vais a poder tener cubiertas, incluso simplemente con el propio desecho de la comida y los peces van a tener aporte necesario de nutrientes. Con eso y cambios de agua semanales os vais a garantizar un acuario con una calidad brutal, en contraposición del acuario artificial. Entonces, no tenéis excusa. No me vale y no quiero volver a ver un acuario con lacasitos, con esas gravas de colores estridentes, con esas decoraciones de plantas artificiales. ¿Por qué os gastáis el dinero en una planta artificial si os va a costar el mismo dinero, incluso más, que una planta natural? ¿Que no tenéis mucho dinero para compraros una de tienda? Os vais al mercado de segunda mano. Aquí, por ejemplo, en España, Mil Anuncios, Wallapop, Mercado Libre en Latinoamérica. Hay muchísimas aplicaciones de segunda mano donde particulares venden sus plantas, incluso en foros. Entonces no hace falta tampoco, si no tenéis muchos recursos económicos, recurrir a tiendas.
En fin, yo creo que queda claro la idea. Y luego está el tema, ¿vale? La acuariofilia, tener peces en un acuario, en una pecera, como lo llaméis, requiere cierto nivel de conocimiento, ¿vale? El otro día hicimos un vídeo, os dejo por aquí una tarjeta, metiendo caña a las tiendas porque recomendaban mal. Pero también decía, y en este vídeo lo quiero recalcar, que es tan importante o más que las tiendas recomienden bien como que los clientes, o sea nosotros, los consumidores finales de los peces, nos informemos muy bien antes de ir a una tienda a comprar un pez, ¿vale? Se ven barbaridades como la que vimos en ese vídeo de peces que no tienen nada que ver en cuanto a parámetros, en cuanto a necesidades dentro de los acuarios. Entonces, antes de ir a una tienda, nos concienciamos, nos mentalizamos, estudiamos qué especies de peces podemos tener en función de nuestras posibilidades, acuarios y parámetros del agua, y entonces vamos a la tienda y lo compramos, y así vamos a evitar muchos disgustos. Luego está el tema, que si el acuario es para un niño pequeño me parece genial, pero le podéis enseñar muchísimas cosas con un acuario natural. Le podéis enseñar, de hecho, el aspecto clave, yo creo aquí de la enseñanza con el tema de los acuarios, que es básicamente el respeto a los animales, el cuidado de los animales y las necesidades de esos animales. Las leyes de estas que se están inventando ahora el gobierno tan absurdas como la ley del bienestar animal, quizás con un poquito más de enseñanzas, con un poquito más de cabeza por nuestra parte hacia los chiquillos, hacia los niños pequeños, se hubiesen podido evitar. Pero a veces pues sacan las leyes porque hay gente muy bestia que lo que hace es maltratar al animal metiéndolo precisamente en esas peceras llenas de elementos artificiales, y a la semana el pez muerto y volvemos a comprar un pez y a la semana el pez muerto y así de forma infinita. Entonces, educando al niño en que lo correcto es un acuario natural, vais a conseguir mejores resultados, vais a conseguir que el niño se interese mucho más, que le coja mucho más cariño a ese pez que le va a durar incluso años, y al final el niño, pues oye, quizás el día de mañana tiene un acuario de la leche y se quiere dedicar a esto a los acuarios, pues mira, pues eso que se lleva el niño y eso que lleváis vosotros, al final es educación, ¿vale? Y si sois vosotros ya mayores de edad o menores de edad, pero con cierto raciocinio y cierto nivel de conocimiento, yo creo que vais a pillar bien las ideas de este vídeo y que no hay excusas, ¿vale, chicos? No gastéis el dinero en cosas artificiales, vamos a informarnos y vamos a comprar cosas naturales desde un principio. ¿Por qué? Porque podemos evitar muchas cositas y podemos sobre todo darle una calidad de vida a los peces brutal con estos consejos. Así que no hay excusa, gente. Compartir este vídeo, insisto, con todos aquellos que tengan un acuario con lacasitos. Compartirlo, por favor. Compartirlo y decirle, mirar este vídeo, y si después de este vídeo no queréis transformar vuestro acuario por 40 euros o menos, llamar a Acuarios 4K. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí, en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed feliz, gente. ¡Adiós!